Saludos y bienvenidos al video Fundamentos para Negocios, nuestra serie dedicada a ayudarlo a comprender y navegar los requisitos de L&I que son fundamentales para hacer negocios en Washington. A través de esta serie, cada video cubre un aspecto diferente de las preguntas más comunes que recibimos de los propietarios de pequeños negocios como usted. Soy Andrea, represento la Oficina para Pequeños Negocios de Labor Industrias, donde nuestra misión es hacer que sea más fácil hacer negocios con L&I. En el video de hoy, exploraremos los aspectos fundamentales que rodean una de las metas más emocionantes en la vida de un negocio: contratar a su primer empleado. Usted ha sido la única persona que opera su negocio hasta ahora. Ha llegado al punto en el que necesita contratar a alguien. Ser un empleador significa un mundo completamente nuevo de responsabilidades. Entonces, ¿por dónde empieza? Un gran lugar sería en la guía para pequeños negocios que se encuentra en business.wa.gov. Proveeremos el enlace a continuación, pero aquí nos centraremos en los requisitos de L&I. En primer lugar, podría ser útil saber quiénes son las personas que necesita cubrir con el seguro de compensación para trabajadores, o lo que llamamos un trabajador cubierto. Los trabajadores cubiertos van a incluir empleados que trabajan a tiempo completo o medio tiempo, van a incluir mano de obra temporal, de temporada y casual, y en ocasiones miembros de la familia. Si su cónyuge, hermano o hijo no está en su licencia comercial como propietario, es probable que necesite cubrirlos. A veces, no está claro si la persona que trabaja para usted es alguien a quien necesita cubrir con el seguro de compensación para trabajadores, y tal vez cause más confusión que cuando contrata a un contratista independiente para que trabaje para usted. Entonces, ¿qué tienen los contratistas independientes que causa tanto desconcierto? Es porque esas personas a las que llama contratistas independientes en realidad podrían ser trabajadores cubiertos, por definición del Estado sobre el seguro de compensación para trabajadores. No es tan simple como darle a alguien un 1099 y llamarlo contratista. Es posible ser un contratista legítimo desde la perspectiva del IRS, pero aún no ser considerado como tal por el Estado de Washington y L&I. Este es uno de los conceptos equivocados más comunes, así que veamos más de cerca lo que hace un verdadero contratista independiente en lugar de una persona que necesita cubrir. Una forma de determinar si alguien cumple con la prueba de contratista independiente es si está proporcionando trabajadores propios o si trae equipo importante y especializado al trabajo. Si ninguno de los dos se aplica, entonces esa persona debe cumplir con todas las condiciones de la prueba de 6 partes que se alistan aquí. Están libres de su dirección y control, que puede categorizarse como conductuales, financieros y contractuales. ¿Está negocio por sí mismo? ¿Tienen todas las licencias comerciales requeridas? ¿Paga impuestos comerciales estatales y federales? ¿Tiene múltiples clientes? ¿Mantienen sus propios libros, registros? Puede consultar la guía para contratistas independientes que se muestra aquí para obtener explicaciones adicionales de la prueba y ejemplos. También puede inscribirse en nuestra clase de aprendizaje en línea o llamar a nuestra unidad de determinaciones, que trabajará directamente con usted para ayudarlo a saber si su contratista es un trabajador cubierto o no. Entonces, ha resuelto la pregunta del contratista independiente y sabe que está contratando a un empleado. ¿Qué hace ahora? En primer lugar, necesitará algunos seguros obligatorios para ese nuevo empleado, cosas como compensación para trabajadores y seguro de desempleo. Tal vez ya sabe que el Departamento de Labor Industrias ofrece un seguro de compensación para trabajadores. Entonces, podría asumir que ahí es donde debe comenzar, ¿verdad? Eso tendría sentido, pero en realidad hay otro paso que dar primero. Su viaje comenzará en el Departamento de Recaudación de Impuestos,
que es donde puede actualizar su licencia comercial para indicar que agregará empleados. Si planea contratar trabajadores menores de 18 años, querrá solicitar un permiso de trabajo para menores de edad al mismo tiempo. Indicar en su solicitud que está agregando empleados significa que se enviará automáticamente a L&I para el Seguro de Compensación de Trabajadores y el Departamento de Seguridad de Empleo para su seguro de desempleo. Las solicitudes de compensación para trabajadores generalmente se procesan en el orden en que se reciben y puede esperar que tome al menos un par de semanas. Su solicitud se asignará a un administrador de cuentas. Puede pensar en ellos como su agente de seguros, que se comunicará con usted para revisar los detalles de su negocio y garantizar que se asigne la clase de riesgo correcta. La información de su cuenta se le enviará una vez que se abra la cuenta. ¿Qué es el seguro de compensación para trabajadores? Bueno, es solo eso, un seguro. Brinda tratamiento médico a sus trabajadores si se lesionan en el trabajo y reemplazo parcial del salario si la lesión lo mantiene fuera del trabajo por un tiempo. También ayuda a proteger su negocio al proporcionar responsabilidad y protección financiera. En lugar de una factura médica repentina y costosa, usted solo paga una tasa constante de primas. Entonces, ahora que tiene esta nueva y brillante cuenta de compensación para trabajadores, ¿qué se supone que debe hacer con ella? Deberá presentar informes trimestrales. Aunque los informes trimestrales toman sus títulos literalmente y se presentan trimestralmente, es posible que se pregunte, ¿cuándo exactamente? Tiene todo el mes después de que finalice cada trimestre para presentar la declaración, lo que puede hacer en nuestro sitio web lni.wa.gov. El enlace está en nuestra página de inicio, justo debajo de la sección para negocios, donde dice Presente informes trimestrales. También hemos incluido un enlace en la descripción. Cuando hace clic ahí, tiene dos opciones sobre cómo desea presentar el informe. Uno es Quick File o el otro es el Centro de Reclamos y Cuentas, también conocido como Mi L&I. Quick File es bueno porque solo necesita el número de identificación comercial unificada del estado o UBI y su número de identificación de cuenta de L&I para presentar y es realmente rápido. Puedo hacerlo en un par de minutos si tiene toda su información lista, como la cantidad de horas de trabajo para informar y su información de pago. El Centro de Reclamos y Cuentas o Mi L&I requiere que crea un nombre de usuario y una contraseña, pero le brinda la posibilidad de guardar toda su información de pago para que no tenga que volver a ingresarla cada trimestre y servicios adicionales para administrar su cuenta y acceder a la información de reclamos por lesiones. Cualquiera que sea el método que elija, ingresará la cantidad de horas trabajadas en cada clase de riesgo asignada y el sistema calculará la prima que se debe. Para trabajadores por horas o por pieza, informe las horas reales trabajadas, que incluyen tanto las horas normales como las horas extras. Lo que no debe informar son las horas de vacaciones, enfermedad, feriados y otros permisos. Para los trabajadores asalariados o comisionados, puede elegir entre dos métodos: informar las horas reales, siempre que mantenga registros de horas diarias, o reportando un supuesto de 160 horas por mes o 480 horas por trimestre. Tenga en cuenta que debe utilizar un método para todos los trabajadores asalariados. Esto significa que, si opta por el enfoque de horas supuestas, debe aplicarse a todos los trabajadores asalariados, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Todos estos temas están relacionados. Por ejemplo, para presentar sus informes trimestrales y estar preparado en caso de una auditoría del Seguro de Compensación para Trabajadores, deberá conservar cierta información que haya recopilado sobre sus trabajadores. Información como la nómina y los registros financieros que se enumeran aquí. También se recomienda mantener información que demuestre cómo los contratistas independientes que utilizó pasaron la prueba de contratista independiente de 6 partes.
Aunque no informará a aquellos que pasan la prueba legal de compensación de trabajadores en sus presentaciones trimestrales, esta información es necesaria para cualquier auditoría que pueda ocurrir. La importancia de un buen mantenimiento de registros es fundamental. Mantener registros precisos no solo le ahorrará tiempo y dinero a largo plazo, sino que estos registros también son obligatorios por ley, ya que son necesarios para realizar un seguimiento preciso de las horas, los salarios y en algunos casos las clasificaciones de riesgo precisas para la elaboración de informes adecuados. Todos los registros deben conservarse durante un mínimo de 3 años más el año hasta la fecha. Puede encontrar la mayor parte de la información de su cuenta de compensación para trabajadores cuando presenta su informe trimestral, pero a veces puede necesitar esa información en los otros 361 días del año. Pero, ¿dónde lo encuentra? En la herramienta de verificación de lni.wa.gov. Simplemente busca el botón azul grande que dice Verificar la licencia de un contratista o de un oficio, y cuando llegue a la página de búsqueda, verá un menú que le permite buscar por nombre comercial, número de cuenta de compensación para trabajadores, UBI o licencia de contratista si es que corresponde. Una vez que encuentre su negocio, verá casi toda la información que necesitará: la dirección comercial y los dueños del negocio que LNI tiene registradas, sus tasas actuales de compensación para trabajadores, incluida la cantidad que puede deducir del pago del empleado, sus clases de riesgo y enlaces a las descripciones de lo que se incluye y excluye en esas clases, factor de experiencia de su negocio y factores de experiencia pasados, la información de contacto de su gerente de cuenta, a quien puede considerar como su agente de seguros, certificado de cobertura para cuando necesite demostrarle a alguien que tiene un seguro de compensación para trabajadores, cualquier certificación o respaldo asociado con su negocio. Incluso puede encontrar listados de demandas, deudas, infracciones o inspecciones. Si está registrado como contratista o comerciante, encontrará detalles sobre sus registros y licencias, requisitos de obras públicas, y como todo esto está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestro sitio web, la herramienta de verificación es la mejor manera de obtener toda la información comercial que necesita para actualizar su nómina con las tarifas de un nuevo año o verificar su cuenta. Esperamos que este video le haya resultado útil para los elementos fundamentales de su pequeño negocio aquí en el estado de Washington. Mire los demás videos de la serie Fundamentos para Negocios, ya sea para determinar el estado del trabajador, abrir una cuenta de compensación para trabajadores, presentar informes, mantener registros y nómina o usar nuestra herramienta de verificación. Nuestro objetivo es ayudarlo a comprender y navegar los elementos fundamentales de LNI para su negocio en Washington.